Muchísimas gracias, Fran. 9 de la mañana con 23 minutos. Un dolor de cabeza es un dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o bien también en el cuello. Los tipos de dolores de cabeza comunes incluyen cefaleas tensionales, migraña o cefalea en brotes, y muchos hemos padecido de este dolor. Pero ¿por qué se da? ¿Cómo se puede evitar y cómo se puede curar? En el consultorio de hoy aclararemos estas preguntas, y es por ello que nos visita el doctor David Alejandro Yaxcal, quien es neurólogo y nos hablará sobre el dolor de cabeza. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar acá, muy amable. Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerlo porque sabemos que es una situación que muchísimos guatemaltecos hemos pasado, pero hablemos específicamente de cuál es el tipo de dolor de cabeza más frecuente. Sí, miren, hay muchísimos tipos de dolores de cabeza. En la clasificación internacional son más de 100 tipos de dolores. ¡Wow! Entonces, los más frecuentes, afortunadamente, son las migrañas y los dolores de tipo tensional. Que conste que cuando estamos hablando de dolores de tipo tensional no quiere decir que tenga que ver con emociones, sino tiene pues una razón de la fisiopatología, y es que al final los músculos se tensionan. En la cabeza no hay muchos músculos, acá arriba tenemos solo el cuero cabelludo y luego el cráneo, así que tenemos músculos muy pequeños alrededor de toda esta parte, y cuando les falta un poco de circulación pues se tensionan, se inflaman y se tensionan, y eso es lo que provoca el dolor. Estos probablemente son los más frecuentes, los dolores de tipo tensional. Obviamente requieren su tratamiento específico, que no son igual que el de las migrañas. Y ahí tenemos un problema porque muchísima gente se toma medicamentos para la migraña cuando tiene dolores de cabeza. Y que en realidad no es una migraña. En realidad no son migrañas. Doctor, hablando específicamente de las migrañas, ¿se pueden controlar? Y sí, ¿cuál es la forma correcta? Sí, hay varias formas. Cuando una persona tiene pocos brotes, digamos tal vez uno al mes, el tratamiento debería ser el tratamiento que llamamos abortivo. Hay medicamentos que cortan el dolor de cabeza. Pero cuando se vuelven más frecuentes ya requieren un tratamiento diferente. Ajá. Ya requieren lo que se llama una profilaxia. Entonces requiere medicamentos para poder disminuir la cantidad de brotes que tiene la persona. Pues realmente tener una migraña es súper incómodo, trabajar o estar, son dolores muy intensos. De hecho hasta provocan vómitos, ¿no? Sí, pueden provocar vómitos. Generalmente los dolores son de un lado de la cabeza, de tipo pulsátil, e incapacitan con el ejercicio, es decir, incrementan muchísimo cuando, por ejemplo, uno sube gradas y se siente el dolor muy intenso, y esto requiere, cuando son demasiado frecuentes, requiere un tratamiento especial para que la persona no esté teniendo tan frecuentemente. Las migrañas nunca se curan, pero con un apropiado tratamiento uno disminuye notablemente las crisis, es decir, si la persona está teniendo unas 3 o 4 crisis al mes, si lo pasamos a tener uno cada 2 años, pues es ya muchísimo más cómodo vivir con menos dolor de cabeza. Sí, y es que al final hablábamos de que es algo que todos estamos de alguna manera o hemos pasado. Bueno, ¿existen otras enfermedades, doctor, que sean frecuentes asociadas que producen dolor de cabeza también? Por supuesto, hay muchísimas entidades que pueden acompañarse con dolor de cabeza. Una simple fiebre puede generar un dolor de cabeza. Pero lo más frecuente es que veamos personas que padecen, por ejemplo, hipertensión arterial, tienen problemas de articulaciones en el cuello y les generan los dolores de cabeza, artritis, por ejemplo, son muy frecuentes que tengan muchísimo dolor de cabeza, y así se pueden encontrar muchísimas enfermedades asociadas a los dolores de cabeza. Por eso no hay que dejarlas tan ahí que solo como que no fuese algo importante. Exactamente, siempre hay que consultar para revisar que no haya algo más profundo. Curiosamente, realmente el cerebro no se ve tan afectado, es decir, esto es un secreto para los doctores, pero es bueno que la gente sepa que el cerebro realmente no duele. El cerebro no puede sentir dolor de sí mismo. Las manifestaciones de lesiones cerebrales son otras. Así que cuando algo duele en la cabeza, puede ser una migraña, puede ser dolores tensionales o cualquier otra estructura como los huesos, músculos, articulaciones o meninges que puedan estar afectadas. Doctor, hay algo que me parece muy importante poder saber, es que si representan algún riesgo en general el tener cefaleas frecuentes, porque de pronto hay alguien que tiene muchísimos dolores de cabeza y pueda que haya algo más allá. Sí, los riesgos más frecuentemente asociados lo vamos a ver en el sentido laboral. Las personas que padecen frecuentemente pues no se desarrollan adecuadamente en sus labores. Ya saben ustedes, es súper incómodo estar con un dolor de cabeza, estar trabajando.
De manera que esto es una preocupación a nivel global. De hecho, hay mucha investigación al respecto porque las horas hombre laboral se reducen notablemente, que es probablemente la complicación más frecuente. También uno no quiere estar faltando a su trabajo 2 o 3 veces por semana por tener dolores de cabeza, de manera que sí hay que solucionarlos. Y por supuesto, tal vez las migrañas son la enfermedad que tiene más riesgos a largo plazo, puesto que las migrañas, especialmente si son maltratadas, tienen riesgo de asociarse con enfermedad cerebrovascular. Y tengo una duda, ¿cómo diferencio una migraña de un dolor de cabeza común? Bueno, las migrañas primero son muy intensas, son generalmente incapacitantes, aumentan cuando uno hace ejercicio, se pueden acompañar de vómitos y de otras manifestaciones como molestias con la luz, o sea, a la persona le molesta la luz, le molesta el sonido, uno tiene que estarse quieto para no soportar. Mientras que los dolores de cabeza que son de tipo tensional son menos violentos y la gente vive más con ellos, o sea, uno puede ver a la persona con el dolor todos los días. Yo tengo una pregunta en relación a eso, porque sé que obviamente el consejo como doctor es vayan al doctor y que los chequen, pero si por ejemplo yo estoy en casa, ¿hay algo que pueda hacer para poder aliviarlos? Sí, uno debería poder tomar un analgésico simple, hay muchísimos analgésicos en el mercado. Tratar de evitar los tratamientos para las migrañas que venden en las farmacias porque puede ser complicado, pero con un analgésico en lo que consulta es suficiente, ¿verdad? Acetaminofén. Dicen que recetamos demasiado acetaminofén, pero sí, para todo. Yo he hecho algo que no sé, también me da duda y aprovecho a preguntarle. Cuando a mí me duele la cabeza, pido que me presionen, y creo que es algo tipo tensional, pero me causa de alguna manera cierto alivio cuando me presionan muy fuerte, así acá claro, o algo. Lo más probable es que sea de tipo tensional. Bueno, y cuando son muy frecuentes también hay otras terapias, aparte de medicamentos, que pueden funcionar como ultrasonido, masajes, relajantes. Hacer ejercicio también ayuda muchísimo. Las personas que padecen migraña debían hacer ejercicio porque solo hacer ejercicio disminuye la mitad de los dolores de cabeza. ¿Qué tanto afecta entonces una vida sedentaria o el estrés al tema de los dolores de cabeza? Malísimo, pero la vida sedentaria afecta en forma global a toda la salud. A todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo está hecho para moverse, así que claro. Si la persona no se mueve, seguramente se va a enfermar más de algo. Así que sí, como le decía, solo hacer ejercicio disminuye más de la mitad de los dolores de cabeza. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por habernos traído esta información. Qué importante es mantenernos en movimiento para que pues podamos sentirnos bien y saludables. Así que, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Es momento de una pausa comercial, la invitación para que se quede con nosotros porque al regresar nos visita en Café AM un experto en inteligencia artificial y trabaja para Microsoft. Y mire, también más adelante temas súper interesantes. Astrid Barrios nos muestra cómo preparar un pan gourmet en los zapatos y también Mindy nos muestra el uso adecuado de los polvos de maquillaje. No se vaya, somos Café AM, enseguida regresamos. Existen 2 países del mundo en donde están prohibidas las bebidas gaseosas. ¿Cuáles son? A. Turquía y Pakistán. B. Corea del Norte y Cuba. C. Nigeria y Angola. Conoceremos la respuesta correcta al volver del corte comercial.